Para cuidar bien las suculentas tienes que comenzar por conocerlas. Una vez que ya conoces cómo quieren crecer y las cosas que les gustan, no son tan difíciles en absoluto. En el vídeo de hoy te voy a mostrar algunos consejos geniales para conseguir que tus suculentas crezcan desde una pieza central con una configuración de terrario muy sencilla. Realmente las suculentas son un tipo de planta que cubre el suelo, quieren crecer horizontalmente y extenderse en un área baja durante la mayor parte del tiempo posible. Bueno, antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Además puedes compartir con familiares y amigos que creas les pudiera interesar. Muchas gracias. Te voy a poner un ejemplo. Si tú no sabes la forma de crecer que tiene un sedum, por muchos palos de bambú que tú le coloques para que crezca en vertical, será un desastre, porque no lo vas a conseguir. Así que deja que tu sedum se arrastre y se expanda y notarás que crecerán largos tallos horizontales y se colocarán nuevos tallos. Además, deberás regarla con poca frecuencia pero profundamente. Esto es algo que desconcierta a mucha gente, pero es tan sencillo como empezar por conocer de dónde viene tu planta y cuál es su hábitat natural. Una vez que lo conoces, intenta replicar este entorno tanto como sea posible en nuestros hogares. Así es como vas a conseguir que tu planta se ponga preciosa. Recuerda que las plantas suculentas son nativas de zonas áridas y regiones semiáridas de todo el mundo, como pues son desiertos, fijaros la imagen, zonas montañosas secas y demás. Ahí ves, se han adaptado para sobrevivir en condiciones duras, condiciones con agua limitada, por lo que han desarrollado carnosos tallos y hojas que almacenan gran cantidad de agua que les permite sobrevivir periodos de sequía largos, por lo que experimentan largos periodos de sequía seguidos de intensas lluvias que los reponen con el agua que necesitan. Por eso es importante que entiendas que cuando la riegas tiene que ser con gran intensidad de agua, con gran cantidad de agua, de forma que consigamos empapar bien el cepellón de la planta. En ocasiones es difícil debido a las enormes ramas que han echado alrededor, así que a veces, no es el caso de esta imagen, pero a veces es mejor poner agua abajo y meterla dentro como hemos hecho en el caso de esta. Hay personas que utilizan un medidor de humedad para comprobar que el suelo está lo suficientemente seco como para regar. Fijaros el medidor, este es. Si ven ahí que no está suficientemente seco, no riegan. En ocasiones nos parece que la tierra está seca porque la superficie lo está, pero quizá más abajo todavía tengan humedad. Así que, pues como os he dicho, hasta que no te aseguras de que la tierra está muy seca, no le riegas, por favor. Y utiliza una tierra buena, como hemos visto ahí en las imágenes. Tampoco es para volverse locos, lo importante es tener una planta en una buena mezcla de tierra para macetas y con un drenaje adecuado, O sea, el abono pues tampoco es muy exigente. Ahora vamos a hablar de la echeverría, esta que veis en las imágenes. El tallo central lentamente se arrastra y a medida que envejece pierde sus hojas inferiores. Cuando ha perdido estas hojas inferiores suele salir un tallo débil y alto, menos hojas y vulnerabilidad del tejido vegetal, lo que hace que la planta sea pues propensa a sufrir lesiones. En el momento de colocar nuestra suculenta en el área bien iluminada mejorará lentamente un poquito, pero fijaros, toda la parte de abajo no tiene nada. Entonces tenemos dos opciones, una, dejarla con este aspecto, y la otra es dar un corte al tallo y replantarlo en tierra fresca de echeverría. Esta planta tiene mucha facilidad de agarrar de nuevo, así que por eso no os preocupéis, le podéis dar el corte tranquilamente. Fijaros las imágenes. Con la ayuda de nuestras tijeras de podar o cortar debidamente desinfectadas, como os digo siempre, daremos un corte justo por encima de la línea del suelo. Retiramos las hojas de la parte baja que empiezan a secarse y ahora buscamos una maceta adecuada para esta planta. Es importante que disponga de orificios en la parte baja y la llenaremos con abono adecuado. Lo mejor es poner pues 3 partes de abono por 2 partes de perlita. Esto ayuda mucho para que la planta pueda tener un buen drenaje. Cuando estoy plantándolo en una maceta, pues un tallo profundo como puede ser el de la planta, fijaros la parte de abajo con los agujeros que yo os digo, para que tenga un buen drenaje. Intenta que las hojas queden justo encima de la línea del suelo, pero sin tocarla.
Una vez ya plantada la regamos en abundancia y nos aseguramos de que elimina todo el agua que no necesita por la parte de abajo. Es importante que haya echado ya todo el agua sobrante, que no quede agua en el plato. También podemos poner unas piedrecitas sobre el abono o el sustrato de la planta. Por un lado mejora la apariencia de la planta y por otro lado evita que las hojas toquen el suelo húmedo, lo cual es una ventaja, ya que si las hojas se quedan mojadas, pues suele comenzar a salir hongos y eso no queremos que suceda. Fijaros cómo tenemos ya las dos plantas, y nos van a salir bien las dos, cualquiera de las dos en distintas apariencias. Te recuerdo que si te animas a hacer un terrario, puedes usar una variedad muy grande de elementos que harán que tu planta luzca muy bonita. Fijaros las imágenes que os voy a dar ideas. Por ejemplo, podrías comenzar usando una variedad de piedras, guijarros, musgo, carbón de suelo, como cualquier cosa va bien. Recuerda que si pones una capa de piedras o grava en el fondo del terrario para actuar como una capa de drenaje, pues ya que el terrario no tiene agujeros de drenaje, no va a funcionar, ya que las raíces estarán cerca de esas piedras húmedas y se podrían pudrir. Es mejor que coloques tierra en la parte de abajo y las piedras arriba a modo decorativo. Es importante que tengas mucho cuidado con los riegos. Es mejor que la planta tenga falta de agua a que tenga exceso. Imagina por un momento que colocas una capa de tierra encima esperando que el agua corra por el suelo de forma segura y que se recoja en la parte inferior donde gracias a las piedras las raíces están alejadas. Pues nada de eso. Lo que realmente va a ocurrir es que el suelo va a actuar como una esponja y absorberá todo el agua y luego solo liberará el agua para la capa de drenaje cuando esté completamente saturado. Así que resulta que haciendo esto estás moviendo la capa saturada más cerca de las raíces. O sea que no lo hagas. Abajo piedras, no, abajo tierra, las piedras arriba en plan decorativo. Puedes utilizar un recipiente de cristal abierto, ya que los terrarios abiertos son ideales para las suculentas, pero no necesitan tanta humedad como le daría un terrario cerrado, y son generalmente más fáciles de configurar y de mantener. Fijaros, la tierra abajo. Bueno, te dejo ideas para que te animes a hacer tu propio terrario. Puede ser tan grande como tú quieras, puedes tener un montón de suculentas en un tazón grande o una sola, lo que tú prefieras. Puedes utilizar un frasco pequeño y colocar una para empezar, o añade una capa base de tierra y pones un montón de ellas, de distintos colores, lo que a ti te guste más. La verdad es que es fácil de hacerlo. Recuerda que si vas a colocar varias suculentas juntas, intenta que su ritmo de crecimiento sea parecido. Por ejemplo, ya sabes que las sedum pues crecen muy rápido. Yo no pondría la sedum, y pondría echevería de diferentes colores, que te quedaría como muy bonito. Y luego puedes adornar con muñequitos si te gustan, porque tiene un look estupendo. Bueno, gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.